Hola, bienvenidos a esta serie que he titulado Conociendo a Jesús. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Jesucristo como la luz verdadera. Y para ello quiero que vayamos a la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Juan. Vamos a leer allí los versículos del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este capítulo se nos está hablando acerca de Jesucristo. El capítulo comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego nos dice: aquel Verbo fue hecho carne. Así que no hay duda ninguna de que esta luz verdadera de la que se nos habla aquí es Jesucristo. Pero ¿qué ocurrió? Los hombres, todos los que escucharon, los que vieron, no creyeron. No le recibieron. Pero hubo personas que sí, que pudieron recibir la luz. Y dice la Biblia que esos que le recibieron, Dios los hizo sus hijos. Entre ellos estamos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Somos nosotros los que poseemos la luz verdadera que está en nosotros por la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. Y eso nos hace a nosotros también la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está en tinieblas. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo, para traer luz a este mundo perdido. Yo quiero que vayamos un momento a Isaías el capítulo 9, porque allí nosotros vamos a encontrar palabra del Señor en el versículo 2 que nos va a hacer ver cuál es la condición del mundo. Leemos en el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De qué nos está hablando aquí? Esta es una profecía mesiánica. Se nos está hablando de esa condición del mundo envuelto en tinieblas que recibe la luz que envía Dios, que es Cristo, la luz verdadera. Este mundo que estaba en tinieblas y en sombra de muerte, palabras bien fuertes para describir la condición de todo ser humano, porque la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, una tierra de sombra de muerte. Y Dios en su amor y en su misericordia envía su luz para que resplandezca y podamos nosotros recibir a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero esa condición del mundo en tinieblas no ocurrió solamente en Judea, en Galilea, cuando Jesucristo fue encarnado. Esa es la condición del mundo desde la caída. La palabra de Dios nos enseña que el diablo es el príncipe de este mundo. Quiero que veamos, para tener un poco más de claridad en esto, vayamos un momento a la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 4, los versículos del 4 al 6. Allí leemos: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense ustedes que se nos está diciendo que el Dios de este siglo, que no es otro sino Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no puedan recibir la luz de Cristo.
Entonces Pablo, hablándole a los corintios, les dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos está diciendo Pablo, primero, que este mundo está en tinieblas porque está cegado por el Dios de este siglo. Nos está diciendo que Él predica la palabra de Dios para que el evangelio de Jesús pueda llegar a las vidas. Y esa luz que envió Dios a este mundo para que haga resplandecer a este mundo, que es Cristo, pueda iluminar nuestro entendimiento y podamos ver a Jesús, podamos ver al Salvador. Cuando nosotros creímos, el velo fue quitado de nuestros ojos. La luz de Jesús iluminó nuestro entendimiento. Nos pudimos ver en nuestra condición de pecadores. Y hubo arrepentimiento en nuestro corazón, dolor por quienes somos. Y el Señor entonces llegó a nuestra vida para perdonar todos nuestros pecados, para venir a morar en nosotros, para iluminar nuestras vidas. Y eso es maravilloso, una razón poderosísima para que cada día vivamos agradecidos de que la luz de Cristo haya llegado a nuestras vidas. Y es importante que no perdamos de vista lo grande y lo maravilloso que es que nosotros hayamos podido recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque por esa fe en Él nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora quiero que vayamos un momento a Colosenses, los versículos del 12 al 14 en el capítulo 1. Vamos a ver allí lo que nos dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Él está confirmando que esa luz que venía al mundo para resplandecer en este mundo es Él. Él es la luz verdadera. Él es la luz del mundo. Y Él nos ilumina para que nosotros podamos vivir en Él. La palabra del Señor nos dice a nosotros, nos exhorta a nosotros que andemos como hijos de luz. Por lo tanto, andar en la luz es andar en Cristo. Es que Cristo se ha formado en nosotros. Es que la luz del Evangelio de Jesucristo ilumine cada uno de nuestros pasos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra conducta, de quienes somos. Nosotros, dice la palabra del Señor, al tener la luz verdadera en nuestro ser, morando en nosotros, nos hemos convertido en luz de este mundo. Así es que veamos lo importante que es que nosotros, como cuerpo de Cristo, alumbremos, iluminemos. A eso nos ha llamado el Señor. Y es importante que tengamos conciencia de ese llamado de Dios, de esa misión. ¿De verdad nos interesa a nosotros que los demás vean la luz de Cristo en nosotros? Esto me recuerda a mí cuando Jesucristo hablaba acerca de Juan el Bautista y le decía a los que escuchaban que él era antorcha que ardía y alumbraba. Y yo creo que eso debiéramos ansiar, querer, anhelar nosotros, los que somos de Cristo, ser antorchas que alumbremos, porque saben, amados, el mundo sigue sumido en tinieblas. Cada vez más tinieblas, cada vez más densas. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor y vemos la condición de este mundo. Entre tanto, nos debemos preguntar, ¿qué hacemos nosotros, los creyentes? ¿Cómo iluminamos? ¿Cómo servimos de luz
a este mundo perdido. Quiero que vayamos para terminar a Juan 8:12. Vamos a ver allí lo que nos dice la palabra del Señor en Juan 8:12. En Filipenses 2:15. Quiero que vayamos un momentito allí, a Filipenses 2:15. Y vamos a encontrar allí que la palabra del Señor dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es nuestra misión, resplandecer en este mundo, porque el Señor Jesucristo sigue iluminando, sigue hablando, sigue resplandeciendo a través de su iglesia. De manera que somos nosotros los llamados a ser luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Te invito, amado, a que ores por eso, a que le pidas al Señor que puedas tú en tu casa, en tu vecindario, en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, donde quiera que tú estés en la iglesia, hacer luz para aquellos que no conocen a Jesucristo. Me despido de ustedes. Qué bueno haber estado este ratito juntos. Los espero la semana próxima cuando seguiremos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.